Hola, muy buenas tardes, chicos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy. Como observan en pantalla, hoy tenemos como tema lo que es nosotros latinoamericanos. Al hablar referente a lo que es la filosofía latinoamericana, en sí tiene como un eje de lo que es reflexión en base a la siguiente pregunta: ¿qué somos los latinoamericanos y no qué soy? En sí, esta es más que una búsqueda de identidad, se trata simplemente de una pregunta fundamental sobre el propio ser en sí. Cuando se indica la palabra latinoamericano en sí, es un término que se refiere prácticamente a las personas naturales de Latinoamérica, es decir, es como un conjunto de países americanos con cuya lengua, con cuyas culturas son prioritariamente latinos en sí. Entonces, eso es lo que da a entender la palabra latinoamericano en sí, en que es un término relativamente que se refiere a las personas naturales latinoamericanas, que abarca lo que es como un conjunto de diferentes países en sí. Mediante la significación de nosotros, este quiere decir que es como una subjetividad que trasciende lo que es al yo, que tiene mayor extensión. Esta puede ser como nosotros los humanos, nosotros los terrícolas, nosotros los seres vivos, nosotros los ecuatorianos, como una gran cantidad de nosotros prácticamente, entre las cuales abarca lo que es una identidad entre nosotros los latinoamericanos en sí. A pesar de esta pregunta en sí, por nosotros, los latinoamericanos, en sí se requiere poder atender lo que son las diferentes particularidades en que podemos reconocer lo que es un pueblo latinoamericano, su historia, sus costumbres, sus cosmovisiones, su idioma. También podemos reconocer sus diferentes mecanismos colonizadores que se han podido convertir como un vehículo de conservación mediante lo que son las diferentes discusiones de culturas populares. También refiriéndose a que nosotros los latinoamericanos es que vivimos como en una misma realidad histórica basada en la política, basada en la economía, basada en los productos de lo que son las denominaciones coloniales en sí. En base a esto, aquí hay una gráfica donde representa prácticamente un puño, dando a entender que esto en nosotros los latinoamericanos es un conjunto de los países que conforman Latinoamérica en sí. Entre ellos están lo que es Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Guatemala, México y diversos países que conforman lo que es Latinoamérica en sí. Todo esto abarca lo que es muy importante poder comprender lo que son las diferentes categorías de el nosotros ético, histórico, donde abarca desde la filosofía argentina, ya que Juan Carlos Scanone es quien puede revelar lo que es la búsqueda de pensar desde la filosofía, desde la experiencia, de ser un nosotros como pueblo, como un sujeto, comunidad ética histórica, en la cual se puede comprender también como una comunidad que puede expresar lo que es la alteralidad tanto de ética como la histórica, e independiente prácticamente en lo que es la pluralidad de una comunidad que se puede ser también como pensado como un ser colectivo, en la cual se reúnen lo que son personas individuales, como mantener lo que es una suma de individuos, sino que es como una comunidad ética, histórica, en base a la comunicación, en base a la comunión, ya que en nosotros es como la comunidad ética histórica del yo, del tú, de él, de ella, en la cual no destruye lo que son las diferentes diferencias de cada yo, tú, él particular, sino que más bien abarca lo que son diferencias de cada persona particular, en la cual no destruye lo que es la identidad, lo ético, lo histórica de nosotros. Eso es lo que quiere decir de lo que es el nosotros latinoamericanos. Ahora, al hablar del soy, ¿por qué nosotros somos? ¿En qué quiere dar a entender? Lo que es Ubuntu, como observan la palabra Ubuntu, Ubuntu significa soy porque nosotros somos. Esta es la definición. Ubuntu significa soy porque nosotros somos.
Relativamente, esta palabra es una antigua palabra africana prácticamente que se la utilizaba para poder hablar de lo que son diferentes creencias que se sometían en su momento, que se especificaban, que se desarrollaban en su momento de la historia. En base a que Ubuntu es como es la conciencia que no existe de las personas humanas sin el nosotros. Prevaleciente lo que son entre los nativos africanos que viven al sur del Sahara. El vocablo, un término de Ubuntu, proviene del dicho popular Ubuntu, también está Ubuntu y también está lo que es Naubuntu, así que en Zulu significa una persona es una persona a causa de los demás, humanidad hacia otros, o también bien soy porque no somos. Esa es la definición exacta de Ubuntu. Luego de esto se conlleva lo que es que nosotros, los latinoamericanos, tienen como características esenciales. ¿En qué está basada estas características esenciales? En la pluralidad, la diversidad, puesto que esto simplemente está compuesto por multiplicidad de culturas, en base a la diversidad, en base a su unidad, en base a su fortaleza, en base a las posibilidades que tienen de ser valioso para sí mismo y para también y para que se vea a sí mismo como valioso y como único. Otra característica es también la indeterminación, porque no está acabada en sí, sino que nosotros está haciendo su ser, construyéndose a sí mismo dentro de lo que es la realidad, transformándola en sí. También este personaje histórico, Arturo Roy, en su libro Teoría Crítica del Pensamiento Latinoamericano, explica que la particularidad naturaleza de nosotros nos obliga a lo que es a mantener lo que es una identificación, en este caso como una relación, como una realidad histórica, cultural, que no excede a lo que se considera como una cierta identidad de consigo misma, sino que prácticamente esta abarca como un modo de poder funcionar como un principio de identificación en sí. Cuando se habla de lo que es identificación latinoamericana, es poder saber asentar de los pueblos originarios o de la cultura dominante del occidente, en la cual esta abarca lo que es un modelo impuesto donde la reflexión sobre lo que somos, sobre lo que se hace, tomar lo que es la conciencia de las diferentes características basada en un modelo dominante, en poderlo comparar también con lo que es con el pensamiento propio de Latinoamérica. ¿Sí? Bien, aquí pueden observar lo que es el pensamiento occidental dominante, que abarca lo que es la preeminencia del yo cartesiano, la primacia del individuo como unidad irreductible, utilización de la naturaleza como un recurso a explotar, construcción lineal del tiempo, el progreso y el desarrollo científico son infinitos, el bienestar se basa principalmente en la posesión de bienes materiales, a diferencia de lo que es el pensamiento latinoamericano, que esta es una preeminencia de nosotros, preeminencia del grupo como independizable para que exista el individuo, volver a la armonía con la naturaleza, respetando sus ciclos naturales, concepción cíclica del tiempo, la pérdida de identidad y cultura que se consideran un retroceso e involución. Por ejemplo, el bienestar de y la felicidad está en la relación de nosotros. Como se pueden dar cuenta, al hablar del pensamiento occidental dominante, habla del yo y el pensamiento latinoamericano simplemente habla de nosotros. El yo en singular y el nosotros en plural. Aquí pueden observar una pregunta, una actividad, en la cual esta primera tienen como actividad que indica, responde, el desarrollo científico y técnico es incompatible con la conservación de la naturaleza, argumenta su respuesta, argumenta la respuesta de acuerdo a esta pregunta. Responde cuál es la diferencia entre las preguntas por nosotros, los latinoamericanos, y por el yo. Simplemente abarca el que de nosotros, al hablar de nosotros relativamente, se habla de, hace referencia a un conjunto de personas y al hablar del yo hace referencia a lo que es un individuo particular. Esas son las diferencias prácticamente representativas en su... ¿Sí?
Luego de esto se conlleva una lectura basada y desarrollada por Pizarro Moncada, David, en donde existe la filosofía en Latinoamérica sobre la polémica de Leopoldo Sea y Augusto Sáenz Ponti. ¿Qué quiere decir esta lectura? Vamos a leerla para que puedan identificar un poquito qué es lo que quiere dar a entender este personaje. Casi 500 años después de lo que es la invasión occidental y la imposición en estas tierras de su filosofía, nuestros filósofos se preguntan acerca de la existencia de la misma en Latinoamérica. Se preguntan además si ha sido copia de Occidente o creación propia, y si ha sido copia, se pregunta si podremos alcanzar en el futuro el nivel occidental del filosofar auténtico. Por extensión, podemos nosotros preguntarnos, además, ¿existió filosofía en estas tierras antes de la invasión? La filosofía fue traída por los españoles porque estos vinieron a conquistar y a dominar la tierra americana e importaron con ellos las formas intelectuales de la dominación. No puede extrañarnos entonces que en gran parte el examen de la filosofía hispanoamericana se convierta en el relato de la llegada de la filosofía occidental a nuestros países y de su paso por ello, la narración del proceso de la filosofía europea en América Hispaniola, más que el de una filosofía generada en nuestro propio ambiente espiritual de una filosofía de nuestra América, pero también indica, pero, ¿qué es lo que constituye nuestro ser real? El ser real de la identidad latinoamericana. Simplemente esta se manifiesta en la pluralidad de culturas, etnias y lenguas que persisten como resultado de un proceso histórico, como un proceso ancestral previo a lo que es la invasión occidental. Es decir, que nuestra esencia es el mestizaje, pero atendiendo como un factor dominante a nuestras culturas indígenas, ese es el camino de nuestra filosofía, la esencia de nuestra humanidad, ya que la hermandad de todos los hombres, la eliminación de la antropología en todos sus niveles, el afán de lo que es un dominio material sobre otros pueblos, también abrirse como posibilidades de salvación, dejar al lado lo que es la supremacía, la discriminación, abrirse también con todos los pueblos en base a una nueva historia referente hacia el futuro, ya que América Latina tiene un papel especial de que cumplir, un mensaje que proclamar, es decir, el papel del mestizaje como fuente de unión entre los hombres. Eso es lo que indicaba Pizarro Moncada David, es decir, de referente a lo que es lo que existe en la filosofía en Latinoamérica sobre la polémica de los pueblos sea y a veces para Salomón. Bien, aquí hay unas preguntas que ustedes pueden observar. Una de ellas las tienen como actividad. La primera pregunta dice, ¿cuál es la característica esencial de nosotros latinoamericanos? ¿Cuál sería la característica esencial de nosotros los latinoamericanos? En que nosotros los latinoamericanos contamos con determinadas características esenciales que nos permiten distinguirnos del resto de los ciudadanos del mundo, como a nivel político, cultural, social, entre otros. La otra pregunta dice, responde cuál es el papel especial que debe cumplir Latinoamérica según David Pizarro. Bien, para dar a conocer o como una definición prácticamente, América Latina en sí tiene un papel especial de poder cumplir lo que es un mensaje de poder procla- proclamar prácticamente lo que es un papel de mestizaje, cómo incluye lo que es la unión entre los hombres, cómo requiere también poder eliminar lo que son los diferentes tipos de discriminación que se presentan en su momento. Luego está lo que es un comentario sobre la importancia de considerarnos un nosotros antes que un yo. ¿Cuál sería esa importancia de poder considerarnos un nosotros antes que un yo? Ustedes lo tienen como actividad, lo deben de
subir a la plataforma. También la otra actividad es investiga sobre la biografía de Arturo Andrés Roy y cómo influye en su pensamiento. Ustedes tienen que investigar la biografía de este personaje y poder identificar cómo influye en su pensamiento en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, basada en el tema principal que fue el nosotros latinoamericanos, ¿verdad? El nosotros latinoamericanos en sí es como una subjetividad a poder trascender lo que es el yo, ya que es como una mayor extensión en base a nosotros los humanos, nosotros los seres vivos, nosotros los ecuatorianos, al hablar en plural prácticamente. Cuando nos hacemos la pregunta de nosotros los latinoamericanos, se requiere poder entender lo que son las diferentes particularidades, las diferentes eh, historia común que tenemos, el poder reconocer que un pueblo latinoamericano tiene su historia, tiene sus costumbres, tiene sus conmociones, tiene su idioma, tiene diversidades de procesos, diversidades de mecanismos, en la cual se puede mantener lo que es una conservación y una difusión en base a las culturas populares en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna inquietud, por favor me indican por medio de la plataforma que con gusto les voy a responder. También recuerden que las clases ya van a ser normalmente con conexiones en los horarios establecidos. Sus actividades los deben de subir hasta las 11 de la noche. Si tienen algún problema en subir sus trabajos a tiempo y van a subir sus trabajos atrasados, por favor, ustedes ya saben que deben de colocar un comentario. eh, indicando el por qué su trabajo está subido atrasado, ¿verdad? Y también este mensaje es para los estudiantes que aún suben algunas actividades atrasadas. Por favor, al momento de subir sus actividades, deben de mencionarlo en plataforma para poderles calificar. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día.